Es un gusto estar esta mañana para platicar de temas, pues yo digo que siempre están vigentes, el tema contractual que ha evolucionado, incluso pues en el ámbito fiscal, ¿no? Que es la parte que nos interesa, que siempre hay una cuestión dinámica en la forma de apreciar los contratos y tenemos un parteaguas a partir de la jurisprudencia del 16 de diciembre de 2019, cuando se establece un requisito por virtud de la emisión de dicha jurisprudencia, que no obstante, reitero, es de 2019, lo cierto es que desde 60 años antes, justamente en 1959, había una jurisprudencia que hablaba de la fecha cierta, en idénticos términos en la entonces existente tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces ya estaba considerado ese tema de la fecha cierta, no enfocado al tema tributario, es en el ámbito civil, pero bueno, está ese antecedente que, dicho sea de paso, es la jurisprudencia de menor extensión que he conocido yo en todo el tiempo que he estudiado. 3 renglones, con eso definieron la fecha cierta. Previo a entrar al análisis de todos los temas, por favor, en cuanto tengan una inquietud, una pregunta, esperen a formularla hasta que les acerquen el micrófono, por favor. ¿Vale? Bueno, pues los contratos pues se estudian desde los 3 ámbitos del derecho, la clasificación más básica, más elemental del derecho, que es el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Para los efectos que nosotros vamos a profundizar esta mañana tarde será relativo al derecho privado, es decir, las relaciones que emanan del derecho mercantil y del derecho civil. Pero bueno, como cuestión formativa, pues en el derecho público pues tenemos contratos, ¿no? Cuando se interviene el gobierno, ya sea como gobierno federal, estatal o municipal, en sus 3 ámbitos. Entonces ahí se actualiza un contrato de derecho privado. A lo mejor ellos nos otorgan en arrendamiento algún bien que pertenece al Estado y ahí se actualiza un contrato de arrendamiento desde la órbita del derecho público. Luego tenemos el derecho privado, que es la parte que a nosotros nos interesa, en donde evidentemente, como lo establece el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, que cuando no se refieran a los elementos esenciales de las contribuciones, pues el método de interpretación es la remisión al derecho federal común. Eso es lo que dice el artículo 5, y el derecho federal común se integra por el derecho civil y mercantil. Y eso es lo que vamos a analizar. Y la tercera vertiente, pues es el derecho social, reconocido, pues este derecho, desde luego también en el ámbito constitucional, que es la parte social, que se supone que tiene como propósito regular a las comunidades, a las zonas más desprotegidas, vulnerables, y es así que en el ámbito contractual también se reconocen ciertos contratos de corte social, y a manera de ejemplo tenemos las sociedades de producción rural, la ley agraria, las sociedades de solidaridad social, que son contratos asociativos, ¿no? Entonces, esta es la clasificación más básica. El tema de la cláusula antielusión que se incorporó al Código Fiscal de la Federación a partir de 2020, pues viene a cambiar un poquito la forma en cómo debemos apreciar las cuestiones tributarias. No se trata aquí ahorita de hablar con profundidad de la cláusula antielusión, pero sí mencionarlo de una manera muy genérica en qué consiste, porque parte de las relaciones hoy que realizan los contribuyentes, las relaciones económicas, pues debe soportarse documentalmente, incluso para pasar una prueba relativa a la aplicación de este artículo 5A, la cláusula antielusión, que esa cláusula no estaba alejada de las disposiciones fiscales, de hecho ya la contenía desde el año 2008, ya estaba prevista desde 2008, es decir, 12 años antes de que la incorporaran al Código Fiscal de la Federación, ya estaba contemplada en el entonces vigente artículo 213 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ya contemplaba esa cláusula antielusión, hoy está reconocida en el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la vigente, que es el artículo análogo al 213 de la ley que estuvo vigente en 2008. Entonces, no es algo novedoso para nuestro marco jurídico tributario, ya estaba contemplada, prevista en las disposiciones. Ahora bien, lo generalizan incluyéndola en el Código Fiscal de la Federación. ¿Y por qué hago referencia a este término generalizar? Porque recuerden, la naturaleza de un código fiscal es aplicar disposiciones a una materia en común. La materia en común es
es las cuestiones tributarias en este caso. Entonces, esa es la razón por la cual incluyen en el artículo 5A y que después, para 2022, reforman el código para establecer también facultades de comprobación relativas a la aplicación del artículo 5A. ¿Ok? Y bueno, ¿en qué consiste este artículo 5A? Que aquellos actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios o sustancia económica y que generen un beneficio económico, fiscal, directo o indirecto, pues se consideran actos que carecen de sustancia económica. Y en consecuencia la autoridad podría dejar sin efecto o recaracterizar esa operación para entonces establecer cuál es el efecto real. El problema es que hay una carga importante para la autoridad, porque ¿cómo va a recaracterizar? ¿Cuáles son los parámetros para decidir, oye, tú no quisiste celebrar un contrato de arrendamiento financiero, la realidad es que quisiste celebrar un contrato de arrendamiento puro? Tendría que fundar y motivar, pero ese es el espíritu de la aplicación de este artículo 5A. Por eso la parte contractual se vuelve relevante. ¿Okay? Entonces, esta es la integración del segundo párrafo de ese artículo 5A. En facultades de comprobación es como la autoridad tendría la facultad de aplicar esta figura de ausencia de razón de negocio sustancia económica, pero para ello no lo puede hacer de manera directa, tiene que pedir la opinión de un órgano colegiado. ¿Y quién integra ese órgano colegiado? Que garantiza la imparcialidad. La propia autoridad, ¿no? Para decirlo de manera puntual. Entonces, establece la norma que para poder aplicar en facultades de comprobación la norma, es decir, al contribuyente le notifican una orden de visita domiciliaria o una revisión de contabilidad, que así se llama, no se llama revisión de gabinete, se llama revisión de contabilidad, nada más que comúnmente lo conocemos como revisión de gabinete. O la otra alternativa para la autoridad es practicar una revisión electrónica sobre rubros específicos, ¿no? Esas son las tres facultades. En esos casos es que la autoridad tendrá esta prerrogativa para poder aplicar la figura. Tendrá que pedir la opinión de ese órgano colegiado para que éste le resuelva si es procedente o no la aplicación. ¿Y qué pasa si en un término de 2 meses no le responde no le resuelve la petición planteada? Se entiende denegada, hay una negativa ficta de aplicación de la figura. ¿Okay? Esa es la aplicación muy concreta de este artículo 5A. Entonces, el derecho de audiencia, como les había mencionado, previo a la aplicación de la figura de ausencia de negocio, sustancia económica, pues es 20 días después, en tratándose de visita domiciliaria, 20 días después de emitir la última acta parcial, antes de la final. En caso de revisión de gabinete, revisión de contabilidad, tiene 20 días posteriores a la notificación del oficio de observaciones. Y en el caso de las revisiones electrónicas, 15 días posteriores a la resolución provisional, ¿no? Esos serían los tiempos para aplicar justamente la figura del artículo 5A. Y aquí les comentaba que el tema de la integración de ese órgano colegiado por autoridades de la Secretaría de Hacienda y del SAT. Yo creo que en una buena práctica deberían haber incluido a la PRODECON, aunque hoy como están las cosas está en vías de extinción la PRODECON, ¿no? Ya el tema de los organismos autónomos pues pasaron a mejor vida y lo que le espera a la PRODECON es el mismo destino, ¿no? Entonces con esto les quiero precisar que no hay garantía pues de la aplicación, que sea objetiva la aplicación de la figura, ¿no? Entonces, esto desde luego constituye una presunción que jurídicamente se denominan
juris tantum, que permite al contribuyente desvirtuar lo que la autoridad determine en la aplicación de ese artículo 5A. Entonces, para ello, pues nos da un término para que nosotros ofrezcamos todas las pruebas documentales, pero también llevemos a cabo las manifestaciones, que no son otra cosa más que los argumentos lógico-jurídicos por los cuales el contribuyente sostiene que el acto jurídico que está siendo cuestionado realmente tuvo verificativo. Ese es conceder la garantía de audiencia para ello, ¿no? Y entonces, pues ahí tendrá oportunidad de ofrecer todas las probanzas. Dentro de ellas tenemos los contratos. Y los contratos, que he debatido yo en otros foros, si forman parte de la contabilidad o no, porque si analizamos el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, no lo establece. Sí refiere a libros sociales, cumplimiento de obligaciones societarias corporativas, todos los libros forman parte de la contabilidad, aunque el 33 del reglamento, en la parte final, refiere de manera genérica que todos aquellos documentos que acrediten la realización de las operaciones. Son mis palabras, no dice textualmente así. Podría entonces concluir que los contratos forman parte de la contabilidad, aunque no lo dice puntualmente. ¿Okay? Entonces, por eso es importante que analicemos y que no solo analicemos, sino que demos soporte documental a todas las operaciones que realizamos en una entidad, porque hoy las cosas están así. Hace algunos años, cuando yo estudiaba contabilidad, bueno, contaduría, porque me van a regañar, lo único que importaba para respaldar los movimientos eran una póliza en donde provisionabas tu factura, se llamaba factura en ese entonces, después tenías una póliza en donde imprimías o sacabas una copia del cheque porque la transferencia no era tan usual y ponías una copia de tu factura original. Ese era todo lo necesario. El que se ríe se está acordando de algo y revela su edad. Yo no tengo tema en revelarlo. Y ese era todo el soporte documental. No nos preocupábamos que si el contrato, que si la fecha cierta, que si el control interno, que si la orden de compra, que si la remisión, que si el CARDES, que el inventario, todo lo que implica control interno que hoy es necesario para documentar una operación desde la óptica de la autoridad, para evitar que nos apliquen una figura, por ejemplo, el tema de la materialidad que emana de la aplicación del artículo 69b del Código Fiscal, o bien esta figura, ¿no? Las cosas cambian y hay que adecuarlos, ¿sale? Entonces, por eso es importante. Y finalmente, para acabar, pues, ¿qué es un beneficio fiscal que define el artículo 5A? Pues aquel objetivo o aquella cuestión que tiene como propósito una de estas tres cosas: reducir, eliminar o diferir la carga impositiva, utilizando deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de ganancias o ingresos acumulables, ajustes o ausencia de la base imponible, acreditamiento de contribuciones, recaracterización de un pago de actividad o un cambio de régimen fiscal también se considera para aplicar esta figura. Imagínense, yo, por ejemplo, soy una sociedad mercantil, pónganle el apellido que quieran, SA, SDRL, y decido hacer un procedimiento de transformación. Me transformo en una sociedad cooperativa. Y entonces cambié mi régimen jurídico, pero tengo la posibilidad de utilizar las ventajas tributarias que me establece la ley, ¿no? Tengo un capítulo de estímulos fiscales donde se encuentra la cooperativa, que tiene todas las bondades del mundo y yo no sé por qué siguen sin explotarla. No hay pagos provisionales. Puedes diferir la utilidad 5 años. Es una entidad transparente, quienes terminan tributando son los socios, no la sociedad. Puedes deducir gastos médicos, colegiaturas. Y siempre nos preguntan, ¿cómo puedo deducir colegiaturas, gastos médicos? Constitúyete el vehículo jurídico adecuado, natural, sin forzarlo, sin hacer planeación, simplemente conociendo las figuras, ¿no? Esa historia que les acabo de narrar, la autoridad podría determinar que carece de razón de negocio de sustancia económica. Ahora va a suceder
que tendría que la autoridad calificarme la forma en que me debo de constituir. Eso es lo que dice este artículo 5A. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se va a materializar cuando el contribuyente busque obtener un incremento en los ingresos, reducir costos, aumentar el valor de sus bienes, por ejemplo, revaluación de activos? Eso sería una cuestión que sería vista con esta óptica desde la perspectiva de la autoridad. Pero eso es algo jurídicamente válido. ¿Acaso no nos lo permite la Ley General de Sociedades Mercantiles revaluar nuestros activos? Artículo 116. A la autoridad no le gusta, entonces podría ser sujeto de la aplicación de esta figura, ¿no? Mejorar su posicionamiento en el mercado, eso está focalizado a la propiedad industrial, registro de marcas, activos intangibles, ¿vale? Y luego, para cuantificar el beneficio económico razonablemente esperado, pues va a tomar en consideración la información contemporánea. ¿Por qué es esto? Porque quiere verificar que realmente lo que tú hiciste años atrás sigue impactando positivamente en el presente. Es decir, si alguien te aportó un activo intangible, realmente ese activo intangible funja como un elemento diferenciador que coadyuve con la sociedad a incrementar tus ingresos. Por eso es que establece esta parte de auxiliarse con información contemporánea, actual, no en la fecha en que realizaste el acto jurídico, ¿vale? Y bueno, al final, para 2021 se reforma esta porción normativa para establecer, cuando se creó la figura en 2020 decía que la aplicación de esta figura no implicaba un tema penal. Lo reforman para 2021 y dicen, con independencia de las conductas penales que pudieran generarse. Deja abierta esa posibilidad como un mensajito a quien aplique indebidamente las disposiciones, ¿no? Entonces, esto es de manera muy puntual, no quise hacer un análisis extenso sobre la figura, porque para hablar de esto hay que hablar desde el entorno internacional. Esto viene de una aplicación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, del Plan BEPS, de ahí viene, como se han adoptado otras figuras como el tema de los precios de transferencia y otras figuras, emanan justamente de estas directrices que emanan de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. No obstante que no estaba previsto esta figura, sino está, como lo hemos venido señalando, a partir de 2020, la realidad, al igual que el 69B, cuando no estaba incluido en el Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que ya la autoridad lo ponía sobre la mesa en los conflictos que se dirimían en los tribunales administrativos y en los jurisdiccionales. Y en ese sentido, este criterio, que es de agosto de 2019, previo a la incorporación del artículo 5A, ya establecía que esas normas antielusión las podía válidamente aplicar la autoridad. Entonces, resulta que ahora se legisla a través de cuando se dirimen las controversias, ¿no? Lo mismo con el 69, hay criterios de 2011, de 2010, en la falta de materialidad. Entonces, ojo, hay que ser muy, muy cuidadosos y diligentes hoy en la operación de un contribuyente, ¿sale? Y bueno, vamos a hablar puntualmente de generalidades de los contratos, vamos a hablar de fecha cierta y después vamos a hablar ya puntualmente de algunos contratos. Les pongo sobre la mesa si no hay un contrato que esté incluido en estas láminas, y si alguien tiene dudas, inquietudes respecto de un tema, con gusto lo podemos desahogar, ¿eh? Entonces es la oferta que les hacemos. ¿Qué es un contrato? Bueno, antes de iniciar, ¿qué es un contrato? Quiero ser bien enfático, coincido con este criterio que están apreciando en la lámina. Un contrato per se, el solo contrato, no acredita la materialidad de una operación. La materialidad se acredita con una serie de pruebas documentales, en donde el contrato, sí, desde mi perspectiva, viene a jugar un papel fundamental, pero reitero, debe venir acompañado de todo el tema relativo al control interno. El contrato que se ha
que se lleven así con claridad el mensaje. El contrato per se no me acredita ni materialidad ni razón de negocios, ¿vale? Hay que acompañarlo con otros elementos. Está en ese tenor este criterio de 2023, es un criterio del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Los contratos, su clasificación más elemental. De repente, cuando llegamos a temas fiscales, encontramos que lo que se reconoce en el derecho privado, para cuestiones fiscales tiene un tratamiento distinto, lo toma como una compraventa de repente, lo desvirtúa. Pero desde la óptica del derecho privado, esta es la clasificación básica de los contratos. Contratos traslativos de dominio, pues evidentemente tenemos la compraventa con todas sus modalidades. ¿Y qué es una compraventa? Acorde con lo que establece el 14 del Código Fiscal de la Federación, es toda transmisión de propiedad, aun cuando el enajenante se reserve el dominio del bien. Hay una descripción genérica del contrato de compraventa en ese artículo 14 del Código Fiscal de la Federación. Y entonces, el punto medular es trasladar el dominio, la propiedad de un bien. Y eso se logra a través de un contrato de compraventa con sus modalidades, la donación, que también tiene modalidades, que es a título gratuito, la permuta, para explicarlo de una manera sencilla, común, la permuta es un intercambio de bienes, ¿no? Y jurídicamente y fiscalmente hay una doble enajenación cuando hablamos de permuta, así lo establece el 126 de la Ley del Impuesto de la Renta, ¿vale? Y luego tenemos el contrato de préstamo y el contrato de mutuo, en donde el préstamo y el mutuo son figuras prácticamente idénticas, pero uno es de naturaleza mercantil y el otro es de naturaleza civil, con sus variantes, lo vamos a ver más adelante. Entonces, esa es la clasificación más básica de los contratos traslativos de dominio. Luego tenemos los contratos traslativos de uso o goce, y tenemos el arrendamiento, el comodato y el usufructo. Y luego tenemos contratos de garantía, prenda, hipoteca y fianza. Aleatorios, contrato de esperanza, juego y apuesta y renta vitalicia, y los contratos de finalidad común, en donde estos contratos tienen como propósito conjugar esfuerzos económicos, personales, para aportarlos a un nuevo ente distinto de las personas que configuran ese contrato, distinto de los socios, que tiene personalidad jurídica propia, con el fin de realizar una actividad económica. Y de ahí vienen las otras divisiones, si es económica, si es lucro o no es lucro. Entonces hablaremos de sociedades mercantiles y de sociedades civiles. Esa es la clasificación más básica y elemental de los contratos, ¿vale? Y luego tenemos lo que es un convenio, artículo 1792, Código Civil Federal, y aquí voy a permitirme hacer una precisión. Este material hace referencia al Código Civil Federal, en el entendido de que las relaciones jurídicas entre particulares se rigen por los códigos civiles de cada una de las entidades del país. Así lo dispone concretamente el artículo 13 de este Código Civil Federal. Entonces, esto lo hago porque entiendo que hay participantes, los que tenemos en línea, de diversas partes del país. Entonces, digámoslo así, en una forma de hacerlo de manera común, me refiero al Código Civil Federal. Pero es importante que ustedes recurran al Código Civil, en este caso la Ciudad de México, el Estado de México, porque resulta que hay diferencias, sobre todo, por ejemplo, cuando analicemos el contrato de donación, vamos a ver que hay una diferencia sustancial en los diversos códigos civiles, ¿no? Entonces, cierro el paréntesis, creo que era importante hacer la precisión. ¿Y qué es un acto, qué es un convenio? Pues es parte de un negocio jurídico, una necesidad que tienen dos o más personas, son contratos bilaterales. Cuando me refiero al término bilaterales, no debe entenderse que son dos personas, debe entenderse que son por lo menos dos, y ahí puede haber pluralidad de sujetos, ¿vale? Porque los otros son actos unilaterales, cuando se exterioriza la voluntad, nada más una sola persona, por ejemplo, un testamento, ese es un acto unilateral.
Hoy que está de moda el tema de la voluntad anticipada, ¿no? Cuando alguien pues entra en una situación crítica de salud, puede establecer hoy ante un notario público particularmente, su voluntad de que si cae en una situación que implique estar conectado a una máquina, etcétera, que lo desconecten. Ese es un acto unilateral, un acto jurídico unilateral. Bueno, entonces el convenio es ese negocio jurídico. Hay una necesidad de dos personas, es bilateral. Hay un supuesto de hecho que se actualiza, por ejemplo, el arrendamiento, ese sería el supuesto de hecho, que se materializa cuando se exterioriza la voluntad de las partes que quieren intervenir en la celebración de ese contrato. Esos elementos crean consecuencias jurídicas que dan como consecuencia que nazcan relaciones jurídicas, y esas relaciones jurídicas pueden ser crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones, como es un contrato. Particularmente el contrato 1793 del Código Civil, existen los mismos supuestos y las consecuencias jurídicas se reducen, para no ser reiterativo, aquí ya lo obvio, las consecuencias jurídicas se reducen, producen y transfieren. Entonces podemos decir aquí que todo contrato es un convenio, pero no todo convenio es un contrato. Y nosotros en nuestra práctica diaria nos referimos de manera indistinta al término contrato, cuando deberíamos manejar el término convenio. Nada más es una cuestión ahí de formación. De todas maneras estamos correctos. Y luego vienen dos elementos a analizar en el tema contractual. Los elementos de existencia, es decir, para que surja a la vida jurídica un contrato debe de colmar dos extremos. El primero es que se colmen los requisitos o elementos de existencia, y una vez que existe, para que surta efectos jurídicos plenos, debe de colmar los requisitos de validez. Y dentro de los requisitos de validez vamos a analizar puntualmente el requisito de la fecha cierta, que es un requisito de validez que no está previsto en algunos contratos, pero para la autoridad ese es un requisito de validez, para la autoridad tributaria. Algo que está fuera de la ley, que surge a partir de la emisión de una jurisprudencia. ¿Y cuáles son los requisitos de existencia o esenciales? Un consentimiento, que es la manifestación de la voluntad, la intención de las partes materializada a la celebración de un acuerdo de voluntades, un convenio. Luego, el objeto, la materia del contrato, una prestación de servicios, un arrendamiento, una compraventa, la concesión de un derecho de usufructo, un arrendamiento financiero, un contrato de préstamo mutuo, etcétera, etcétera. Ese es el objeto. Y ya que tenemos esos dos elementos esenciales o de existencia, nos vamos a los requisitos de validez. Para que sea válido un contrato, las partes deben tener capacidad. Jurídicamente la capacidad se da desde dos vertientes: la capacidad de goce, que es ser capaz de ser titular de derechos y obligaciones, sujeto de derechos y obligaciones, y la capacidad de ejercicio es aquella que implica ejercerlos por sí mismo, de manera directa, o bien a través de un representante, que ese representante puede ser legal, orgánico, o por voluntad de la ley, por disposición de la ley, que son las tres vertientes de la representación legal. En el caso de los mayores de edad, pues evidentemente por sí solos, salvo que tengan alguna incapacidad, pues podrán hacerlo a través de un tercero. Pero incluso aún personas que sin haber nacido, siendo concebidos, son titulares de derechos. Y esto tiene una relevancia importante. Complicaciones, por ejemplo, cuando surge el reciclo. Oye, yo no puedo ser reciclo y me interesa porque soy socio de una sociedad. No. Entonces, los hijos no nada más son para gastar y para mandarlos a la escuela y comprarles todo lo que quieran, también son para que sean socios de sociedades y eliminar
esa posibilidad de que me impida ser recíproco. Por eso es que hay que manejar completamente estas cuestiones, ¿no? Y bueno, en el caso de las personas morales nos preguntaríamos esa capacidad cómo se despliega. Porque haciendo una ponderación entre los atributos de la personalidad de las personas